Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a este evento de la Semana de la Evaluación Glocal 2022. Estamos muy contentos de tener este panel en compañía de todos ustedes. Muchas gracias por haberse conectado, por enlazarse a este evento sobre el Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación. Como saben, hoy vamos a hablar sobre un diagnóstico colaborativo para una mejor evaluación, que es el INSE, y el recorrido que ha tenido desde 2020 hasta 2022. Vamos a tener tres grandes momentos en este panel, en este evento. Primero, vamos a tener una presentación del INSE de parte de Juan Sanz, del equipo de DEVAL, y quien ha estado trabajando muy de cerca con el INSE desde que se concibió como una idea y lo ha ido materializando. Posteriormente vamos a entrar de lleno al panel con nuestras invitadas e invitados súper especiales. Les vamos a plantear unas preguntas muy interesantes que nos van a dar una idea muy clara sobre por qué el INSE es un instrumento muy importante con un potencial transformador valiosísimo. Después, Michala Sampón, de World Food Program, nos va a hacer una invitación muy cordial que ya van a ver, no se los voy a adelantar. Y finalmente vamos a tener un espacio de intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, antes de pasar a presentar a nuestras panelistas y nuestro panelista, quiero darle la palabra a Juan Sanz de DEVAL, del equipo INSE, para que nos platique sobre este índice de capacidades nacionales en evaluación, cómo funciona y qué busca. Bienvenido, Juan. Gracias, Emil. La verdad es que contigo da gusto. Parece que se siente uno en un programa de la tele, con la diferencia de que hay tantas caras amigas. Es un gusto estar aquí. Muy buenos días desde Alemania. Aquí estamos ya por la tarde. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Y voy a ir directo al grano. No voy a quitar mucho tiempo porque lo interesante no es lo que les voy a contar yo. Yo voy a hacer una breve introducción de no más de 5 minutos a qué es el índice. Y como les digo, lo interesante no es eso, es solamente una ayuda para que puedan seguir la conversación posterior, que ahí sí van a escuchar a las personas que están dando cuerpo, vida y usando y utilizando ya este índice. Voy a compartir mi pantalla para contarles en apenas 5 slides qué es el índice. Creo que ahí la pueden ver. Y el índice es un indicador. Es un indicador, y como indicador pues hace las cosas que hacen todos los indicadores, nada muy especial. Es un indicador que describe, que mide, que se usa como instrumento para desarrollar, eso sí, un fenómeno complejo. También suele pasar con los indicadores, ¿no? que se refieren a fenómenos complejos. Y en este caso, bastante complejo, bastante interesante, lo he subrayado ahí. El índice describe, mide y contribuye al desarrollo de las capacidades de los sistemas nacionales de evaluación. Vamos a ver qué significa eso de describir, medir y desarrollar. Son las 3 siguientes slides. Describir. Lo que hace el índice es justamente decir en qué consiste un sistema nacional de evaluación. Cuando uno hace un repaso por los subindicadores que componen el índice, se va dando cuenta de que no se refiere solo a unos gobiernos que solicitan evaluaciones y unos evaluadores que elaboran informes para entregarlos de vuelta, sino que dentro del sistema el índice echa una mirada o describe un entorno, un sistema más complejo. Ahí hay otros actores que tienen que ver con el Sistema Nacional de Evaluación, como son las redes de evaluación, la sociedad civil, que puede demandar evaluaciones, su representación legislativa en el Parlamento, que también puede pedir evaluaciones, agencias externas de cooperación, que dinamizan también el mercado de la evaluación, varios actores, y también cómo se relacionan entre sí. Unos demandan, otros hacen, otros investigan, otros usan, otros exigen. Es un sistema, como les digo, con muchos actores, con muchas relaciones entre sí y con un fin que es mejorar la vida de las personas a través del aprendizaje y la mejora. El índice describe todo eso, el sistema y su funcionamiento. Les decía que también mide. No solo describe cómo debería ser un sistema, cómo podría ser, sino que mide sus capacidades. Para eso lo que se ha hecho durante varios años en un amplio grupo de trabajo del índice, del que muchas personas van a participar directamente hoy, ha sido discutir cuál podría ser una propuesta, digamos, de desarrollo de ese sistema complejo
de desarrollarlo en indicadores cada vez más concretos hasta llegar a la propuesta de 74 indicadores que les pongo ahí abajo, que se van levantando cada 2 años y agregando hacia arriba hasta lograr el valor final del índice por país, y que se valoran, o para el levantamiento de esa información se conjuga una mirada de 3 perspectivas, de la que no les voy a hablar mucho más porque va a ser uno de los temas que nos van a contar los participantes. Al final, esa medición se traslada o se transforma en datos, en 74 indicadores, como les digo, que se van agregando y que nos van aportando una visión fiel de cuáles son las capacidades de cada sistema nacional de evaluación donde el índice se aplica o se mide. Y les decía también que sirve para desarrollar esas capacidades. Es decir, al final el índice y cualquier indicador es un instrumento que dejamos en manos de los responsables de los sistemas nacionales de evaluación para que lo usen. Para identificar puntos débiles, puntos fuertes, donde hay que apretar más, que están haciendo bien, que pueden hacer peor, y sobre todo para que dialoguen, reflexionen en espacios multiactor con todos estos grupos que les decía en el slide anterior, para que discutan a partir de los datos. Siempre es mucho más fácil analizar, revisar, discutir, proponer cuando uno tiene algo tangible o algo tan tangible como un dato, ¿no? Pero es que además de estos talleres de uso que se celebran después de cada medición, a lo interno de cada país, el índice también se puede usar. Le estoy hablando de usos, digamos, teóricos. Ahora vamos a ver en las intervenciones usos reales, para qué están efectivamente utilizando o soñando con utilizarlas los protagonistas. Pero cuando lo diseñamos, pues dijimos, tenemos estos datos para utilizarlos, y también esta red tremenda de trabajo que se ha construido alrededor del índice, y sobre todo este conjunto de países que año tras año se van incorporando a las mediciones, nos va a dar la oportunidad de identificar buenas prácticas o de identificar, mirando los valores del índice, qué están haciendo en otros países y que yo no consigo hacer. ¿Cuál es el truco para que en determinada dimensión avancen más en Colombia o en Guatemala o en Ecuador? Ese espacio de intercambio lo favorece también el índice. Cierro ya, no les quito más tiempo con este pequeño mapa de América Latina. No les he dicho, pero el índice se ha gestado desde y de momento para, aunque aspiramos a una aplicación global, América Latina. Son muchos países ya los que se están integrando a las mediciones. Ahí tienen en color más oscuro los que iniciaron hace 2 años, son 5. Este año les toca ya la segunda medición, que estamos empezando ya a preparar. Hay países que se incorporaron el año pasado, tendrán que medir por segunda vez el año que viene, y hay países que se van interesando por el índice, que son esos 4 que están en gris, donde estamos discutiendo ahora con los gobiernos si podemos empezar este año una medición o esperamos un poco más. Como ven, una gran red de trabajo, un instrumento muy interesante que, aunque lleva ya varios años, está, digamos, aflorando. Estamos ahora preparando el uso, y de eso es de lo que nos van a hablar los panelistas posteriores, así que no les quito más tiempo. Y Emil, para ti el espacio otra vez. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por platicarnos de qué va el índice, cómo se construye, dónde se ha levantado. Y una parte muy importante que quiero resaltar es cuáles son estas miradas a partir de las cuales se van retomando datos y se van elaborando los indicadores que finalmente nos dan los resultados de la medición. Y justamente en ese sentido es que está pensado este panel. Este panel es representativo de esta multiplicidad, de esta pluralidad de miradas a partir de las cuales el INSE busca generar esta información que Juan nos ha explicado. También mencionar que el INSE, si bien, como bien ha explicado Juan, es un indicador, el INSE es mucho más. El INSE también es un espacio colaborativo, un espacio de diálogo, muy como el que vamos a tener en este momento. Y quisiera presentarles a nuestras panelistas y nuestro panelista. Les presento en primer lugar a alguien que necesita muy pocas presentaciones en este tipo de eventos, que es Arlette Pichardo, que es una evaluadora de larga trayectoria y catedrática también de la Universidad Nacional en Costa Rica. Quiero presentarles también a Enrique Velázquez, quien es director de seguimiento y evaluación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Perú. Bienvenido, Quique, gracias por estar aquí.
También les presento a Karina Barrios, Coordinadora General de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México. Bienvenida, Cari. Les presento también a Mabeli Díaz, quien es la encargada del Departamento de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes de Desarrollo Económico y Social en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana. Es un gran gusto tenerte aquí, Mabeli, muchas gracias. Y finalmente les presento a Stephanie López, quien es subdirectora de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala. Es la primera vez que SEGEPLAN, como se conoce esta secretaría, participa en la Semana de la Evaluación y estamos contentísimos de que su primera participación sea en el marco de un panel del INSE. Y bueno, pues como venimos a escuchar a nuestras panelistas y a nuestro panelista, pues voy a empezar con las preguntas. Como comentaba Juan, como yo lo recuperé hace unos segundos, el INSE se compone de una mirada plural donde participan los entes rectores de evaluación, como puede ser, por ejemplo, Coneval o SEGEPLAN, pero también participan otros actores muy importantes en los sistemas de política pública, como el MIDES de Perú, por ejemplo, y también en el espíritu del INSE está recoger la mirada de otros actores involucrados, como pueden ser evaluadores, ONGs y la academia. Quisiera justamente hablar de este tema de la mirada plural, que en realidad es una de las características definitivas del índice. Quisiera preguntarles, en su experiencia, ¿qué aporta una mirada plural acerca de las capacidades nacionales de evaluación? Por ahí creo que Mabeli tiene ganas de comentarnos algo. Bueno, pues sí, muchas gracias por la palabra. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que esta fue una de las preguntas que nos motivó, digamos, cuando estábamos ideando todo lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación. Y creo que, digamos, el resultado de estas discusiones se resumió en algunos aspectos clave. Lo primero es que nos da la posibilidad, o sea, aceptar la pluralidad, pensar en la pluralidad, nos lleva a pensar en un sistema. Y un sistema alude a, digamos, algo más grande que simplemente responder una pregunta, a componentes. Y esos componentes, por ejemplo, desde MEPID, que es la entidad rectora del Sistema de Planificación e Inversión Pública, nos lleva, por ejemplo, a pensar en el sistema de gestión de la planificación y pensar en gestión por resultados. Si pensamos en esto, entonces, ahí vemos que evaluación es una de las partes de un ciclo que se supone que debe retroalimentar, de hecho, otros componentes. Eso empezando por el lado de pensarlo como un sistema como tal, que en su esquema más simple ya nos habla de que la evaluación es, digamos, un componente o una etapa. Otro de los aspectos importantes de pensarlo, o sea, desde la pluralidad y como sistema, es también el consolidar el para qué se evalúa, que muchas veces para qué en los diferentes ámbitos en que se implementan las evaluaciones, ya sean programas, proyectos, desde una política pública específica, tiene mucho sentido y aporta mucho. Sin embargo, todavía queda siempre el espacio para integrar desde un conjunto más amplio. O sea, hay un tema de universalidad dentro de las políticas públicas que siempre tiene que haber una entidad que las pueda agregar al margen de que ya a nivel de ejecutoria nos dividamos sectorialmente, incluso digamos, en diferentes ámbitos de intervención de política. Y digamos que algunos otros elementos que son necesarios y que aporta tener este tipo de mirada es crear un ecosistema inclusive de métodos y prácticas de evaluación. Y lo digo porque cuando los que nos encontramos en dos ámbitos, ya sea en la academia y hacedores de política pública, digamos que tenemos dos espacios que pueden ser diferenciados en un momento. Por un lado queremos generar conocimiento, por otro lado estamos utilizando las evaluaciones para algo muy específico que tiene que ver con mejorar el diseño de la política pública, mejorar las intervenciones, lograr aspectos tan relevantes como
calidad de vida de la gente, tener mecanismos de rendición de cuentas, integrar a múltiples y numerosos actores y por otro lado también producir conocimiento que nos ayude a mejorar métodos y técnicas, aprovechar todo este nuevo bagaje que de hecho se conversaba ayer en las actividades, todas estas herramientas nuevas y aprovecharlas y utilizarlas de alguna manera para darles robustez, validez y mucho más capacidad a, digamos, todas las evaluaciones que están en ejecución. Y creo que digamos, este es uno de los aportes necesarios que tiene esta mirada sistémica y plural. Digamos que necesitamos de alguna manera aumentar la capacidad y conocimiento del mismo sistema de evaluación, asumiendo que somos un conjunto de actores y que todos podemos empujar los diferentes y múltiples objetivos que puede tener un sistema nacional de evaluación. Muchas gracias, Mabel, y nos dejas con muchas ideas muy potentes, muy poderosas. Por acá creo que Arlet quiere complementar. Cerraste tu micrófono otra vez, estimada Arlet. Ahí. Bueno, en realidad Mabel no nos ha dejado mucho para decir. Yo creo que ella ha abordado aspectos muy importantes y centrales. Pensando en especificar un poco más qué nos aporta esta mirada plural, y hemos insistido en verlo desde las capacidades nacionales de evaluación, que es ir más allá del Sistema Nacional de Evaluación, o sea, capacidades nacionales, estamos hablando de la capacidad país, más allá de la oficialidad, que puede de alguna manera interactuar con los diferentes actores. Desde mi experiencia, desde la academia, esta mirada plural nos abre muchas posibilidades y muchos espacios. Y yo quisiera referirme solamente a una de estas, y son las oportunidades que se generan para la cooperación sur-sur, para los encuentros desde las capacidades países y cómo nos vamos articulando y nos vamos aportando de país a país, sobre todo a partir de este nuevo mundo globalmente interconectado a través de las tecnologías de información y comunicación, y que el confinamiento por el coronavirus nos ha permitido acercarnos mucho más e internacionalizar estos procesos con mayor fuerza. Entonces, desde ahí a mí me parece que esta mirada plural nos da un diagnóstico de necesidades institucionales, profesionales y nacionales que nos permite poder tener una mayor interacción sur-sur. Muchas gracias. Qué interesante ángulo, Arlet, el de la cooperación. Muchas gracias. Enrique Velázquez, ¿tú qué piensas de esta mirada plural? Buenos días, Emil. Bueno, buenas tardes o buenas noches para quienes nos acompañan en otro horario. Agradecido por la invitación. Como siempre, es un placer compartir un espacio de discusión y reflexión sobre el Índice Nacional de Capacidades en Evaluación. En relación a tu pregunta, me gustaría dividir en tres partes la pregunta. Debemos reconocer que la mirada plural no solamente es propia para el proceso de medición. Se ha dado desde la construcción del índice, y eso es algo que me gustaría destacar y rescatar. Entonces, su construcción ha sido enriquecida por la participación de más de 25 instituciones en el mundo. Ello obviamente le otorga algunos atributos importantes: un reconocimiento natural nacional e internacional, una rigurosidad metodológica que está detrás de la construcción del índice, la posibilidad de establecer además alianzas multiactor. Va a facilitar la apropiación y le brinda una institucionalidad propia. Entonces, este proceso llega desde la construcción, pero durante la medición y la toma de decisiones, además nos permite recoger diferentes enfoques de una misma realidad. Integra percepciones y expectativas desde diferentes espacios. Hay que reconocer que un tema como el de evaluación suele ser
visto más desde el ámbito académico, pero realmente está contemplado desde diferentes espacios e involucra diferentes perfiles en los que se requiere no solamente recoger información, sino también tomar decisiones. Entonces, la identificación de lo que funciona en realidades similares a las nuestras, ya en el recojo de la información y en la toma de decisiones también puede ser de suma utilidad. Comprometer en esa línea las decisiones que se desprendan de la valoración puede también ser un proceso igualmente participativo, intersectorial e intergubernamental, y con ello el planteamiento de estas estrategias puedan ser también complementarias de cara a un resultado. Entonces, además de lo que comentaban mis compañeras anteriormente, me gustaría sumarle este aspecto adicional. ¿Qué hacemos luego del recojo de la información? También puede ser enriquecido por esta mirada plural. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Qué importante lo que comentas. Es cierto, está en el ADN esta pluralidad, este espíritu de cooperación del INSE. Stephanie, ¿tú qué piensas sobre esta mirada plural para medir capacidades nacionales en evaluación? Bueno, muchas gracias, Emil. Muchas gracias a todos. Un gusto poder participar, como bien lo decía Emil, debutando no solo en el INSE como país, sino también en la semana de evaluación. A mí me gustaría enfocarlo desde el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación. Precisamente yo me quiero enfocar en 4 grandes aportes que veo que nos da el INSE y la interacción de los actores desde una mirada plural. La primera es que, en efecto, viéndolo desde el sistema, nos permite hablar del todo y de las partes de manera simultánea. Es decir, que de la misma manera como nos podemos ver protagonistas dentro de nuestros sectores, nos damos cuenta que somos coprotagonistas de una realidad mucho más amplia, ¿sí? En la cual tenemos que vernos como partes de un proceso en el cual cada uno va dando sus aportes para poder llegar a tener un resultado final. Y es que a final de cuentas, la evaluación lo que nos debe de permitir es garantizar que en efecto toda la producción, ya sea institucional o todas las acciones que se realizan, estén teniendo un impacto final en la población, ¿verdad? Más allá de quedarnos con la parte académica, con la parte evaluativa, es garantizar que en efecto el ciudadano, que es la última persona, digamos, en la cadena de resultados, es quien reciba ese bien, y garantizar que ese producto o ese servicio esté definitivamente cambiando la calidad de vida de la población. Lo segundo es que nos articula, vernos desde una mirada plural nos garantiza poder vernos desde distintos enfoques y poder integrar todas esas realidades, todos esos criterios y todas esas características que de pronto desde nuestra propia realidad como actor, ya sea público, ya sea académico, ya sea de sociedad civil o sector privado, pues no nos permite verlos de una manera más amplia. Lo tercero es que nos permite reconocer que hay una realidad común, ¿verdad? Parte de integrarnos y tener una mirada plural nos permite reconocernos e identificarnos en una realidad común, y con ello nos facilita poder integrarnos en enfoques más inclusivos. Identificarnos como partes precisamente de ese todo en el cual hay una realidad común en la cual nos afecta directamente y sobre la cual nosotros podemos incidir. Y por último, creo que nos permite estar conscientes que nuestra labor no es neutral, es decir, que nuestra labor le apunta a reconfigurar esa realidad. Y es en esa línea donde en efecto todos debemos de trabajar conjuntamente, interinstitucionalmente, intergubernamentalmente e intersectorialmente, precisamente para garantizar que en efecto podamos reconfigurar esa realidad común hacia una misma visión, que es la visión de país. Muchas gracias, Stephanie. Qué interesante estos cuatro ámbitos que mencionas. Muchas gracias. Cari Barrios de Coneval. Bueno, Coneval tiene un largo recorrido. ¿Por qué no nos platicas tu perspectiva sobre esta mirada plural? Muchas gracias, Emil. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un gusto estar acá.
tocó la parte más complicada, porque cerrar con esta ronda de participaciones implica que no quisiera repetir algo que ya dijeron mis compañeros o no quisiera reiterar algo que ya se dijo, pero sí quisiera enfatizar algunas cosas que se han mencionado aquí que son bien importantes en términos del índice. Esto que decía Juan y que decía Enrique respecto a cómo se concibió el índice es bien importante en esta mirada plural, ¿no? Como todos sabemos, esta co-creación, ¿no? Esta creación colaborativa del índice permite que tengamos a distintos actores en la medición, ¿no? Y eso permite tener las perspectivas de esos distintos actores. Y eso es bien importante porque refleja los intereses de esos actores. Es decir, por ejemplo, tenemos involucrados en la construcción del índice o en la medición también las redes de profesionales, ¿no? Y las redes de profesionales tienen intereses bien importantes. Lo que ellos buscan es que podamos reforzar la oferta de profesionales, de capacitación, de metodologías, y eso está incorporado como una parte en la medición del índice, ¿no? Cuando ya vemos los resultados, sabemos qué tal nos ha ido en ese sentido. Pero al mismo tiempo tenemos como actores o como parte del índice y de la medición las OSCs, ¿no? Y las OSCs buscan que se fortalezca un tipo de información que luego les sirva para poner algunos de sus temas en la agenda pública, ¿no? Y eso es bien importante porque también refleja cuáles son los temas que podemos estar abordando o no en los sistemas de evaluación. Entonces, esto es una mirada plural, ¿no? Tenemos a los actores que luego requieren la información o requieren ciertas formas o más bien ciertos mecanismos para reforzar esos procesos y están en el proceso elaborativo del índice y eso nos permite tener una mirada mucho más integral. Eso es como uno de los primeros puntos. Creo que además es bien importante decir que necesitamos reforzar el tema de las evaluaciones externas, ¿no? Todos los sistemas de evaluación requieren mantener actualizadas las metodologías, los procesos de evaluación, pero tener esta mirada externa que nos permita saber cómo vamos, identificar esos avances, las cosas en las que vamos bien como sistemas de evaluación, pero también las áreas de oportunidad. Solo es factible porque tenemos una mirada de afuera que nos permite decirlo, ¿no? Que nos permite saberlo y entonces nos permite reforzar justamente cuáles son esos temas que vamos bien o en aquellos que podemos corregir. Y finalmente cerraría en decir que los sistemas de evaluación no son estáticos, ¿no? Están en constante cambio y en constante movimiento y pues siempre hay cambios administrativos o a veces hay cambios normativos. Y justamente esta mirada externa también nos sirve de monitor en el tiempo. Podemos saber cómo han pasado los sistemas de monitoreo y evaluación en los distintos países y qué ha pasado en ciertos cambios y en ciertos momentos, ¿no? Cómo los contextos pueden tener afectaciones en los sistemas de evaluación y ese monitor en el tiempo solo nos los permite un índice como el INSEE. Yo cerraría con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias por esta respuesta muy interesante, esa comparabilidad en el tiempo muy importante también de una característica muy importante del INSEE, que va empezando el INSEE, por supuesto, pero aún así es una de las metas que se tienen fijadas, por supuesto. Y gracias a todos por las intervenciones en esta pregunta. Y en este segundo momento quiero proponerles otra pregunta. Quiero hacerles una pregunta que pudiera estar basada en su experiencia. Quisiera preguntarles cómo han utilizado o piensan utilizar los resultados del INSEE para fortalecer la evaluación en su país, ¿no? Sabemos que el INSEE tiene también muy claramente está volcado hacia facilitar espacios para que se pueda fortalecer la evaluación. Y quisiera preguntarles, en su experiencia, ¿cómo se ha utilizado, cómo piensan utilizar el INSEE en su país? ¿Qué nos dices, Stephanie? Mira, para nosotros el INSEE ha sido un punto de partida muy interesante. De hecho, gracias al INSEE, desde el año pasado que
respondimos a las preguntas del INSE, pues tuvimos una serie de debates incluso internos, porque aún dentro de SEGEPLAN, los mismos especialistas tenían distintas perspectivas y distintas visiones para poder responder a una misma pregunta y poder identificar qué tanto habíamos avanzado, o si de pronto ese enfoque sobre el cual queríamos responder esa pregunta no era necesariamente el correcto. Y a partir de ahí, pues tuvimos este primer taller de presentación de resultados del INSE, el cual para nosotros como SEGEPLAN fue un primer acercamiento con nuestras contrapartes de los otros ministerios, ¿verdad? Fue un cara a cara, reconocernos, poder platicarnos y poder garantizar ese espacio de diálogo en el cual todos pudiéramos hablar justo desde esa mirada plural, y cómo teníamos concebido el sistema de evaluación y sobre todo ir identificando nuestras limitantes. Ese fue, digamos, el punto de partida. A partir de ahí, y gracias al INSE, identificamos a un aliado internacional, que es la oficina OVE del BID, con la cual hemos venido trabajando, y a partir de que dijimos, bueno, si este es un diagnóstico, identifiquemos de esas dimensiones por dónde queremos empezar. Identificamos 2 grandes dimensiones sobre las cuales nosotros ya estamos trabajando directamente con OVEBID. Estamos haciendo un diagnóstico con una mirada nacional en efecto, y a partir de eso lo que queremos es identificar estrategias tanto comunicacionales, en términos metodológicos, y sobre todo para empezar a fortalecer las redes de comunicación y de apoyo, y sobre ello pues poder empezar a trabajar y empezar a construir desde procesos. ¿Qué es lo que tenemos a partir de ahora? Lo que queremos es que el INSE siga siendo un ejercicio en el cual podamos institucionalizar y sea ya parte del quehacer nacional. Garantizar este año, bueno, el año pasado que nosotros participamos en el INSE, logramos que 14 actores nacionales pudieran llenar por primera vez esta encuesta y ser partícipes. Creemos que para el próximo INSE pues podamos tener más miradas tanto de academia, de sociedad civil, sobre todo institucionales, que nos puedan aportar de una mirada más integral y mucho más completa de cuál es el camino, cuáles son los pendientes, porque a partir de ello, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay un divorcio total entre la oferta, que es lo que se está manejando en la academia, y en la práctica lo que los evaluadores en efecto es lo que tienen que llegar a hacer y afrontar en las realidades. Entonces, de entrada, muchos de los especialistas nos dicen, mire, todo lo que yo aprendí en la universidad no me está sirviendo absolutamente para hacer la evaluación que yo tengo que ir a hacer a campo. Entonces, de entrada, hay que reconocernos, hay que sentarnos a la mesa con todos, con estos actores, para saber qué es lo que necesitamos y sobre eso cómo podemos llegar a complementarnos. Así que el INSE sí está siendo un punto de partida. Esperamos no solo tener aliados como el OVEBID, sino otros aliados y cooperantes internacionales, incluso aliarnos con otros países, para que este intercambio de miradas y experiencias pueda ayudarnos a fortalecer y hacer un poco más fácil este camino de fortalecer el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación. Muchas gracias, Stephanie. Sí, he estado muy de cerca y ha sido una gran experiencia trabajar de cerca con SEGEPLAN en Guatemala, en todo esto que se ha venido desarrollando y que explicaste muy claramente en esta alianza con OVEBID, y recuperando también esta cooperación que mencionaba Arlette hace unos minutos. Karina, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo ha utilizado el Coneval o cómo piensa utilizar el Coneval los resultados del INSE para seguir fortaleciendo la evaluación en México? Muchas gracias, Emil. Pues tenemos varios usos, ¿no? El índice ha sido una fuente bien importante de información, y ahora sí que nosotros predicamos con el ejemplo, ¿no? El índice nos sirve como evidencia, tenemos evidencia para tomar decisiones de dónde podemos fortalecer el sistema, en dónde tenemos como estos espacios de oportunidad, lo cual también nos permite rendir cuentas, ¿no? Nos permite decir cómo vamos, hacia dónde vamos, si el sistema está bien, si tenemos que consolidar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de México, algunos de los principales resultados mostraban que en el tema de calidad de las evaluaciones nos va muy bien, ¿no? El tema de calidad refleja que tuvimos un 8.4
en la puntuación, lo cual refleja que los ejercicios de evaluación con metodologías rigurosas, pues se reconocen y tienen ese posicionamiento, y eso hay que cuidar y buscar cómo lo mantenemos. Pero también nos permite identificar retos, ¿no? Un reto bien importante que tenemos en distintos países tiene que ver con el uso de las evaluaciones. Y en el caso de los resultados del índice en México, lo que vimos es que la incidencia de acción en el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues todavía tenemos varias áreas de oportunidad, ¿no? Tuvimos puntuaciones como de 5, entonces ahí es donde tenemos que reforzar las acciones que llevamos a cabo para que se usen en estos espacios del sistema mexicano los resultados de las evaluaciones. Y por último, estamos en este momento analizando algunos posibles ajustes a la normatividad en el caso del sistema de evaluación mexicano, y la información que nos da el índice, en qué espacios podemos reforzar, incluir más actores, mejorar algunos mecanismos de coordinación con los actores, está siendo información bien importante para esos ajustes en la normatividad que estamos desarrollando y que estamos analizando en este momento en México. Entonces, al final el índice es la evidencia que nos permite tomar mejores decisiones, como buscamos que se haga con las evaluaciones. Muchas gracias, Cari. Qué buen comentario, ¿no? El INSE también es una herramienta discursiva que permite desencadenar muchos cambios en diferentes ámbitos que tienen que ver con la institucionalidad y la inclusión de actores de la evaluación. Sin duda, ese es parte del espíritu del índice. Arlette, ¿tú qué piensas sobre cómo se ha utilizado? ¿Cómo lo ves tú desde la academia como una evaluadora? ¿Tú qué nos puedes decir? A ver, el índice lo hemos utilizado ayer en el evento de lanzamiento de la Semana de Evaluación Local 2022. Y lo hemos utilizado para dar cuenta de una innovación de la evolución de la evaluación en América Latina y el Caribe, que nos ha permitido muchos de estos usos que han mencionado tanto desde Coneval como desde CEGEPLAN. En términos mucho más específicos, también lo hemos utilizado para sensibilizar a las autoridades políticas de la República Dominicana, cuando le contamos a los viceministros del nuevo gobierno de que existía esta iniciativa y de la importancia de darle continuidad a estos esfuerzos, y no solamente para sensibilización de las autoridades políticas, sino también para la concientización del personal técnico. Y hoy tenemos de nuevo a República Dominicana jugando un papel muy importante en el índice, y en muy buenas manos, en manos de nuestra querida Mabeli Díaz, que más adelante nos va a contar seguramente cuestiones mucho más específicas que tienen que ver con los usos del INSE y las potencialidades que esto nos ofrece. Adicionalmente a esto, estamos esperando la segunda edición del índice, porque esto nos va a permitir retomar un trabajo académico que venimos desarrollando desde hace ya varios años, que es los recorridos o cursos de acción de la evaluación en América Latina y el Caribe. Entonces, a partir de los resultados de la segunda medición del INSE, que como ya mencionaron, la primera nos da una línea base y esperemos que la segunda nos pueda dar algunos patrones de comparabilidad, creo que vamos a poder alimentar esos recorridos o esos cursos de acción de la evaluación, y no solamente para posicionarnos a donde estamos en este momento, sino también para seguir identificando posibilidades de futuro. Entonces, creo que estos son experiencias de usos muy importantes que de mi parte quería mencionar. Muchas gracias, Arlette. Qué interesante otra vez el tema de la comparabilidad, sin duda un foco de atención en el trabajo del índice. Y hablabas de República Dominicana.
Y quisiera, de tu país, aunque sabemos que estás en Costa Rica también, y quisiera darle la palabra a Mabel, justamente para que nos platique cómo ha utilizado, cómo piensa utilizar los resultados del INSE en Dominicana. Gracias, Emil, nuevamente, y a Arlet, porque me ha hecho la introducción realmente, y retomando donde algo muy importante que comentó Arlet, y es el tema del cambio. Esto es algo muy contextual que puede pasar en otros países, que una experiencia que puede ser compartida y para lo cual el índice puede ser un instrumento muy relevante para tomar decisiones sobre qué curso seguir. En República Dominicana, digamos, con el cambio de gestión también se dio en esta ocasión, sobre todo porque estábamos en un contexto de pandemia, o sea, se da un cambio de gestión en un contexto en el que estamos manejando una crisis bastante significativa, en el que surgieron muchas preguntas y la necesidad de ser asertivos en todas las intervenciones que se estaban haciendo. Y muchas de estas preguntas estaban, de hecho, en el ámbito de la evaluación, si nos ponemos a reflexionarlas. Entonces, sucedió que en ese momento también se decide, porque se hace evidente, se necesita implementar un sistema nacional de evaluaciones. Entonces, nosotros, digamos, yo fui parte de este equipo que entra en este proceso y dice, pero ¿de dónde partimos? El punto de partida fue justamente en este contexto toda la información que tuvimos con la aplicación que ya se había hecho del INSE. Fue súper relevante para nosotros, de hecho, sentarnos a conversar con las personas que estuvieron incluso en el proceso de levantamiento de la información del INSE, que fueron los que, digamos, le dieron sentido para nosotros a cómo lo hicieron, estos resultados que obtuvieron, sobre todo porque hacía referencia a un momento también en que el sistema, digamos, básicamente estaba representado por la política social, digamos, donde tenemos un sistema bastante fortalecido de evaluación en todo el ámbito de política social, nos ayudó a entrar a entender qué sistema se había implementado hasta ese momento. Aún si era solo desde la política social, nos faltaban algunos aspectos que incorporar, qué actores estuvieron involucrados, lo que nos ha permitido identificar qué actores necesitamos para este próximo levantamiento y actualización que estaremos haciendo este año, y a entender también qué preguntas realmente debíamos hacernos. Y muchas de esas preguntas fueron orientadas justamente por los resultados que veíamos de cada dimensión. Veíamos dimensiones como calidad, que nos hacía preguntarnos cosas, y entonces nos dirigimos hacia las instituciones y actores que tendríamos relevantes para comprender qué podía estar pasando en algunos aspectos tal vez que nos llamaban la atención, ya viendo las dimensiones y los componentes dentro de cada una de ellas. Es decir, el INSE se convirtió en una herramienta para nosotros tener una línea de base para decidir cómo implementar el Sistema Nacional de Evaluaciones. Y yo creo que este es algo contextual que le puede pasar también a otros países, y en el que el INSE se convierte en una herramienta también muy útil y poderosa para poder decidir qué curso de acción tomar para el fortalecimiento y continuidad de los sistemas de evaluación nacionales. Muchas gracias, Mabel. Qué interesante, sin duda, cómo es muy alentador escuchar cómo el INSE se ha utilizado como un punto de partida para trazar líneas de acción en aras del fortalecimiento de sistemas de evaluación. Y hablando de sistemas de evaluación fortalecidos, sé que en el Perú ha habido grandes avances los últimos años en el sistema de evaluación. Además, también sabemos que el año pasado tuvieron un levantamiento del INSE, y quisiera preguntarle a Quique Velázquez, justamente, ¿cómo han usado el INSE desde MIDES para fortalecer la evaluación en Perú? Wow, voy a recoger lo que Karina comentaba hace un rato. Cuando toca intervenir entre los últimos lugares, hay que tener el cuidado suficiente de no repetir lo que ya se comentó. Pero sí me parece importante resaltar un punto. Al igual que en el resto de países, el INSE constituye un punto de partida, pero me gustaría resaltar que está por fuera de las percepciones y opiniones distintas, porque a veces hay opiniones que dicen, bueno, el desarrollo de las capacidades en evaluación es pero otra cosa es medirlo, y realmente la cuantificación permite dimensionar el problema.
Con el INSE nosotros hemos generado espacios de diálogo, reflexión e intercambio entre diferentes actores para fortalecer los sistemas de evaluación que el país tiene. El actor principal dentro de nuestro país es el CEPLAN, es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, pero existen además dos ministerios, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que al igual que en el resto de países ve el presupuesto anual, y es importante su involucramiento como es natural. Y el otro es el MIDIS, que es un ministerio joven en el Perú, este año cumple 11 años de creación, pero es el primero que cuenta con una dirección general de seguimiento y evaluación, que eso le da un alcance distinto, creo. Entonces, eso ha permitido que nosotros llevemos adelante no solamente este punto del INSE como un tema de discusión, sino empecemos a generar algunos compromisos adicionales. El INSE y su medición nos sirve además para vernos hacia adelante. ¿Qué reto es el que necesitamos comprometer o generar o mirar para poder ajustar la visión de las capacidades en evaluación a corto, mediano y largo plazo? Si bien necesitamos reconocer que hay espacios muy específicos y particulares, por ejemplo, en un ministerio como salud, educación, en el privado, en la academia, también debemos reconocer que hay aspectos que son complementarios entre sí y generales que involucra un trabajo más amplio. Entonces, la medición y valoración del INSE nos ha permitido colocar este tema en la discusión, nos brinda, hoy tenemos una sola medición, pero el hecho de proyectarlo hacia adelante y hablar de una comparabilidad en el tiempo genera retos adicionales. Y además en diferentes territorios, al interior del Perú hay que reconocer que no es la misma realidad la que tenemos en la capital del país a la que tenemos en la zona sierra, en la zona selva. ¿De acuerdo? Y si vemos al interior de las dimensiones que tiene el INSE, también vamos a ver algunas brechas que nos va a permitir identificar algunos espacios de trabajo. Por ejemplo, ¿qué aspectos son los que debemos consolidar y necesitan nuestra mayor atención sobre esas dimensiones? Reconocer además, y algo se comentó en un comentario anterior, valga la redundancia, que los sistemas de evaluación son dinámicos, pero también la capacidad de respuesta de estos sistemas de evaluación. Y creo que la pandemia por COVID no solamente nos ha develado las carencias, pero también nos ha brindado oportunidades para mirar con otros ojos la realidad. Estamos mirando y remirando el marco normativo si nos es suficiente para poder generar compromisos adicionales, ver cómo procederemos al alineamiento sectorial en lo que corresponda, más allá de las particularidades, un mismo norte y un relacionamiento complementario según responsabilidades puede facilitar este proceso. Y el alcance de la planificación y la orientación del presupuesto. Para esto el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas es importante. Y un último tema, con eso cierro mi comentario, es el uso de mecanismos de incentivos. El país tiene una experiencia importante sobre el uso de mecanismos de incentivos y creemos también que las capacidades de evaluación adecuadamente dimensionadas y orientadas pueden entrar dentro de un mecanismo de incentivo país y regional que podamos mirar también en el futuro. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Quique. Qué interesante panorama de Perú nos planteas, donde pues es un entramado de evaluación complejo, y qué interesante reflexionar en torno al INSE como una herramienta que apoye la resiliencia en estos contextos dinámicos, cambiantes, que enfrentan crisis como la que hemos estado viviendo. Muchas gracias por compartirnos esta reflexión, y vamos a pasar al último bloque de preguntas. Pues somos todos de la comunidad de evaluación aquí, y esta pregunta no podría faltar. ¿Qué lecciones aprendidas les ha dejado la medición o los resultados del INSE? ¿Qué han aprendido en el INSE como un proceso de diálogo, un proceso de levantamiento de datos confiables, creíbles, y el INSE como un conjunto de indicadores que orientan y ofrecen información? ¿Qué nos pueden decir? ¿Por qué no empezamos con Arlet desde una perspectiva de la academia, de la evaluación independiente?
Bueno, ¿qué lecciones aprendidas? Yo creo que hay múltiples y variadas lecciones aprendidas y quizás los colegas que están representando a los países y a los sistemas nacionales de evaluación deben tener lecciones más concretas que las que yo puedo mencionar. Sin embargo, me gustaría mencionar un par de temas que me vienen a la cabeza cuando hablamos de lecciones aprendidas. Yo creo que una cuestión muy importante tiene que ver con la multidimensionalidad. Y esto yo creo que es una cuestión clave porque si bien, como decía Juan al principio, el índice es un indicador y como en todo indicador lo que busca es identificar hechos, identificar sucesos, identificar procesos, identificar experiencias de aprendizaje, etcétera. Lo que diferencia un índice de un indicador es justamente la multidimensionalidad. Cuando establecemos un índice es porque estamos trabajando con dimensiones o componentes diversos que tratamos de articular en este proceso de medición para que nos dé cuenta de esos diferentes aspectos que estamos considerando. Entonces yo creo que en este sentido, más allá de los usos del índice como tal, para ver cómo estamos como países creciendo en incorporar a la evaluación como método de trabajo, aquí una lección muy interesante es cómo podemos construir un índice con la posibilidad de articular diferentes dimensiones que al final de cuentas, lo interesante de las dimensiones no son las dimensiones en sí, sino que nos permiten articular miradas desde diferentes perspectivas. Y eso yo creo que es un punto clave que podemos aprender de esta experiencia y que podemos emular en diferentes niveles y que podemos incluso ir mejorando en la propia construcción del INSE. Pienso, por ejemplo, en las experiencias que nos han relatado de CEGEPLAN, del Perú, de República Dominicana. Por ejemplo, en República Dominicana estamos haciendo un esfuerzo muy consistente como país para involucrarnos en la gestión orientada a resultados. Quizás no vamos tan rápido como a mí me gustaría, pero vamos en este proceso. Y este esfuerzo que estamos haciendo se está concretando en departamentos de política pública a nivel sectorial. Y una cosa muy interesante es que estos departamentos, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda de reciente creación, involucra una unidad de monitoreo, seguimiento y evaluación. Entonces, también deberíamos de encaminarnos con el índice a recuperar este tipo de experiencias, no solamente desde el eje rector del Sistema Nacional de Evaluación, sino cómo esto se está difundiendo a nivel sectorial, por un lado, y por otro lado, a nivel territorial. Entonces, yo creo que ahí nos queda también una experiencia muy importante. Y en tercero, ya para cerrar y dar espacio al resto de los colegas que nos acompañan en el panel, yo creo que una experiencia muy importante con el índice y que hay que fortalecerla y consolidarla, y es que en algún momento de la historia de nuestros países a nivel global, los índices surgieron fundamentalmente para generar competencia entre los países, para decir a dónde está tal y qué bajito estamos, y para generar problemas de autoestima entre los que van arriba y los que van abajo, ¿verdad? Y eso lo vemos en la gran multiplicidad de índices, porque la construcción de índices es uno de los elementos claves de las últimas 2 décadas en la evolución de la medición. En este caso, yo creo que el INSE no debe de, y de hecho no lo está haciendo, ni esa es su intención, no debe buscar competencia entre países, sino que debe buscar hermandad y solidaridad entre países. Cómo hemos crecido y aprendido en un lado
de acuerdo con nuestros contextos, de acuerdo con nuestras posibilidades y cómo podemos hacer procesos de intercambio. Entonces, a mí me parece que ahí también hay una lección aprendida que de mi parte la veo con mucho entusiasmo y con mucho interés. Gracias. Muchas gracias, Arlet. Qué interesante punto. Esta parte que ya lo habías mencionado antes de la cooperación sur-sur y aprender unos de otros en lugar de solo compararnos. Quique, ¿tú nos puedes platicar qué lecciones ha dejado la medición o los resultados del INSE en el Perú? Sí, yo creo que el INSE y su valoración permite revalorar al seguimiento y evaluación como procesos fundamentales para cada país. Ese es el primer punto que me gustaría resaltar. En ese marco, el índice es también importante de cara a la toma de decisiones relacionadas a la mejora en el seguimiento y la evaluación de cada país. Si queremos generar un cambio sostenible, necesitamos un parámetro de referencia y una medición. Y el índice constituye ese parámetro de referencia porque además tiene atributos que ya los hemos resaltado durante esta sesión. Es una medición válida y confiable y es una medición que además va a tener un alcance propio en la medida que sea periódica y oportuna. Y ese es el reto que tenemos además quienes ya iniciamos la medición. La identificación de brechas en sus diferentes dimensiones, los avances y los retos que pueden ser valorados a través del índice, además comprometen a diferentes instancias relacionadas. Ese es un tema complementario que también me gustaría resaltar. Y la toma de decisiones, acciones de mejora en general, debe tener un correlato en los diferentes niveles de gobierno, pero debe ser implementada por diferentes sectores. Y lo que era parte de la primera pregunta, quiero traerla a esta lección aprendida. Debe participar el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y las agencias de cooperación. En la medida de que todas ellas se vean reflejadas según les corresponda, el alcance del índice va a ser el que queremos finalmente darle. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Quique. Otra vez muy interesante experiencia que nos platicas desde Perú, desde el ámbito de acción, donde sabemos que ha habido mucho movimiento en torno a la evaluación y qué importante conocer que desde tu experiencia que el INSE permite trazar este parámetro para el cambio sostenible e involucrar a otros actores en los procesos de evaluación. Stephanie, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Qué lecciones aprendidas ha dejado el INSE para CEGEPLAN, para Guatemala? Mira, de entrada creo que lecciones aprendidas seguimos identificándolas a lo largo del proceso. Es aún muy reciente nuestra participación y sobre todo cómo hemos ido identificando algunas debilidades, algunas limitantes, pero sobre todo algunas posibles fortalezas por las cuales podemos empezar a trabajar. En esa línea me parece que una de las lecciones aprendidas es que el INSE, más que una ponderación, es un diagnóstico que nos permite a nosotros ordenar la casa y decir, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar? Por cuáles son los intereses de país sobre los cuales tenemos que empezar a fortalecer cuando hablamos de evaluación. Lo segundo, y esto es para contextualizar un poco a quienes nos escuchan, es que en el país no existe una figura, una institución pública que aglomere el tema de la evaluación en el país. Es decir, que cada una de las instituciones tiene sus propios roles de evaluación, pero no contamos con una figura a nivel nacional que, gracias a una normativa, pues trate de regular esto y sea un proceso mucho más coordinado, digámoslo de esa manera. Pero creo que una de las lecciones aprendidas es que, a pesar de ello, como CEGEPLAN y conscientes que es uno de los ciclos de la planificación, debemos tener un liderazgo mucho más propositivo. Debemos de garantizar, si bien no somos los entes que van a encargados de la evaluación, sí podemos garantizar esos espacios de diálogo, esos encuentros en los cuales los multiactores puedan llegar a decirnos cuáles son sus debilidades,
cuáles son sus limitantes y por dónde podemos empezar a trabajar conjuntamente. Lo tercero es el intercambio de buenas prácticas. Ya lo decía Arlet, ya sabemos que hay unos que están un poco más avanzados que otros en el tema de evaluación. Y luego de ese diagnóstico del cual estamos partiendo con INSE y saber, bueno, ¿por dónde empezar? Empecemos por acá. Sabemos que hay países que ya han transitado por esas vías, ¿verdad? Entonces podemos empezar a tener esas comunicaciones para saber qué han hecho, qué les ha resultado, qué no les ha resultado, y sobre eso poder traer pues y ajustar esas fórmulas o esas estrategias al país para que sobre ello podamos tener un camino mucho más fácil, digamos, ya reconociendo los errores y los éxitos de las experiencias de otros países. Y finalmente el trabajo multiactor, que como bien lo decía, el INSE, si bien activó, digamos, este espacio multiactores, una lección aprendida es que debe ser un espacio permanente. Es decir, no debemos esperar que venga el próximo INSE para volvernos a reconocer y poder hacer un taller de interpretación de resultados, sino garantizar una estrategia en la cual de manera permanente pues podamos seguir viéndonos, podamos seguir construyendo conjuntamente desde una mirada política, desde una mirada meramente metodológica y desde una mirada sobre todo de coordinación y de vinculación de las evaluaciones precisamente a la toma de decisiones. Así que yo por ahí me quedaría. Muchísimas gracias, Emil. Gracias, Stephanie. Sí, qué interesante esto que resaltas, que es parte sin duda de los valores del INSE, la cooperación, estas ganas de aprender de otros y no la competencia, como bien comentaba Arlet. Quisiera preguntarte, Mabeli, ¿ustedes qué pudieron aprender del índice? ¿Qué fue lo que les dejó el índice como un aprendizaje, como una lección aprendida? Bueno, la verdad es que desde el primer momento que entramos en contacto con el INSE, yo creo que cumplió uno de los objetivos que recuerdo que Michala nos comunicaba que era una de las finalidades, que era promover justamente el desarrollo de los sistemas nacionales de evaluación. Esto es un reto muy grande para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que está mandado por ley a crear este sistema. Es bastante retador y sin ánimos de redundar, la verdad que es que pertenecer o saber que se puede pertenecer a una comunidad regional, no solamente que está implementando y que también va a implementar el índice para medir sus capacidades de evaluación y utilizarlo como una herramienta, sino también para compartir experiencias. Es algo alentador en esa tarea titánica de implementar un sistema de evaluación. Otra de las lecciones aprendidas y que ha sido también súper relevante para ayudarnos a crecer en este proceso es que de alguna manera todos los procesos que pasamos trabajando con las instituciones, sobre todo que estuvieron involucradas y que fueron parte de los actores que están contenidos dentro de la medición que existe para República Dominicana, es la necesidad de vernos de manera integral, de fortalecer esta integralidad y de asegurarnos, sobre todo en el marco de un sistema nacional de evaluación, que todos los actores estemos ahí, aunque tal vez no todos tengamos o estemos en el mismo estadio de desarrollo institucional, incluso de los sistemas de información. Y debo decir, de hecho, que eso también fue un aprendizaje bastante relevante en general para el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación. Justamente las políticas en las que tenemos un mecanismo, digamos, más maduras, que tenemos mecanismos de evaluación más maduros, también tienen sistemas de información más desarrollados. O sea, pudimos identificar a través de estos análisis que hacíamos de por qué la oferta está así en este lado, por qué la calidad tiene estos componentes que no, digamos, no llegan al nivel que aspiramos. Nos dimos cuenta de este tipo de cosas que son muy prácticas y muy relevantes para el desarrollo en general de nuestro sistema, tanto de monitoreo como de evaluación. Es que necesitamos buenos sistemas de monitoreo que nos ayuden a fortalecer los mecanismos de evaluación en aquellos ámbitos en el que todavía están más débiles. También, digamos que el tema de conectar, y eso lo da sobre todo la intervención multiactor, ¿no? A veces desde un ámbito no podemos tener claro qué es lo que falta para hacer la conexión con qué es lo que efectivamente
ser la política pública o la intervención de política pública efectiva. Y eso hace que, sea que estemos viendo el resultado agregado del índice, que estemos viendo una dimensión, no perdamos de vista en la discusión que el objetivo final está del lado de algo muy concreto, que es la calidad de vida de la gente, en nuestro caso, que es el eje central de todo nuestro sistema nacional de planificación e inversión pública y del sistema nacional de monitoreo y evaluación. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Y sí, sin duda, ese es quizá el propósito de fondo, no nada más en República Dominicana, sino quizá todas las prácticas de evaluación en todas partes, ¿no? Mejorar condiciones de vida, mejorar, fortalecer la ciudadanía, muchos propósitos muy importantes en las democracias. Finalmente, Karina Barrios de Coneval, ¿qué lecciones aprendidas retomas de la experiencia con el INSE desde Coneval en México? Muchas gracias, Emil. Pues hay muchas lecciones aprendidas con el INSE, ¿no? Ya se han mencionado algunas aquí que tienen que ver con identificar esas buenas prácticas en otros países que nos permiten que esos países sean guías, sean ejemplos, sean punta de lanza en algunos temas. También se ha hablado, lo mencionaba Stephanie, la importancia de contar con estos diagnósticos integrales porque tenemos a distintos actores midiéndonos, incorporándose en este índice. Y yo agregaría 3 más. No es tan difícil identificar como esas buenas prácticas porque el INSE tiene muchas bondades, ¿no? Yo agregaría en primer lugar que en el caso de México lo que vimos es un gran interés de los distintos actores de participar, de formar parte, de fortalecer o incluso en algunos espacios poder mejorar lo que hemos construido con el INSE, ¿no? En México ustedes saben que tuvimos estos talleres y tuvimos participaciones de más de 100 personas, ¿no? Que estaban ávidos de información sobre el índice, pero además querían incorporar algunas participaciones, información. En ese momento ya nos demandaban la página, la metodología, un montón de cosas, ¿no? Que estaban ahí. Y eso muestra el gran interés que hay, ¿no? Que todavía tenemos ahí, pues, distintas actividades que podemos desarrollar aprovechando ese interés. Creo que otra de las lecciones aprendidas en el caso de México es que no podemos dejar fuera el componente contextual y político, ¿no? Los distintos cambios normativos que se pueden dar en los sistemas y que tienen de los que tenemos que dar cuenta y que incluso yo diría que tendríamos que encontrar mecanismos en los países que disminuyan el riesgo de retrocesos en el tema de capacidades de evaluación, ¿no? ¿Cómo fortalecemos esos mecanismos que no nos permitan ir hacia atrás, sino seguir siempre hacia adelante, ¿no? Y finalmente creo que uno de los retos aprendidos, uno de los retos y que tienen que ver con los aprendizajes del índice y que todavía en el Coneval hemos trabajado, pero que todavía tenemos ahí espacios, tienen que ver con lo subnacional, ¿no? Cómo fortalecemos las acciones en lo subnacional que nos permitan ir avanzando y que a su vez fortalezcan los sistemas de evaluación. Entonces, creo que son algunas de las lecciones, insisto, hay muchas lecciones en todo el trayecto, ¿no? Respecto a la propia construcción, a los instrumentos que hemos desarrollado con el INSE, pero esas son, además de las que ya mencionaron mis compañeros, algunas de las lecciones aprendidas. Gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias por esta intervención. Sí, hemos escuchado en muchos espacios del INSE esta intención de que el INSE también vaya al ámbito subnacional y algo que estuvo muy presente en todo el panel y que vale la pena destacar es el INSE también como un espacio para el aprendizaje entre pares, para compartir lecciones aprendidas. Creo que el INSE desencadena todo eso porque, como bien se mencionó, es un espacio de cooperación, es un ambiente participativo, no solamente en cómo se levantan los datos desde diferentes miradas, sino también desde cómo se concibió el propio índice, ¿no? Y en sus reuniones de trabajo anuales está muy claramente. Y bueno, y el índice sigue trabajando, el INSE sigue fortaleciendo toda la comunicación que puede ayudarlo a alcanzar sus metas. Y para hablar de todo lo que sigue del índice, y antes de pasar a un espacio de intercambio con
con todos quienes estamos aquí en el Zoom, que quieran participar, plantear alguna pregunta al panel. Quiero darle la palabra a Mihala Sangpon, oficial de evaluación de World Food Program, para que nos platique qué sigue para el índice, en qué está el índice, qué podemos seguir esperando del índice, que por supuesto complementa perfecto lo que se ha dicho en el panel. Bienvenida, Mihala. Muchas gracias, Emir, y muy buenos días a todos. Bueno, yo quería empezando a decirles qué alegría poder estar aquí hoy, poder escuchar. Yo creo que tanto enriquecedor es aprender y interpretar los sistemas de evaluación de diferentes perspectivas. Ha sido igual de enriquecedor hoy poder escuchar a Karina, Mabel, Arlette, Kike y Stephanie hablando desde su perspectiva desde el INSEE. En realidad, muchas gracias por toda la participación. Estaba pensando, tenemos que sistematizar bien este taller porque nos trae mucha riqueza para el trabajo para el futuro. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, ya saben, vamos a continuar con las mediciones. Ya hemos estado en contacto con varios de ustedes. La semana pasada justo hemos lanzado la medición en Costa Rica y vamos a paso de cada país a los momentos que convienen para organizar la recopilación de datos. Y como siempre comentamos con Juan, el índice es para ayudar a las instituciones y a los actores de los sistemas nacionales para que vayan mejorando. Entonces, esa es la primera perspectiva. También nos vamos acercando de nuevos países y ahí me gustó mucho lo que comentaste tú, Mabeli, sobre la visión de índice como una herramienta de línea de base, porque muchas veces hay preocupación, ahora nos van a medir, nos van a comparar, entonces yo creo que vamos fomentando cada vez más esta visión. Es un instrumento para ayudar a los países, pero también sobre todo es una gran oportunidad, como lo han mencionado varios entre ustedes, Arlette, de compartir. Yo creo que Mabel también los has dicho, ¿no? Aprender de los otros. Entonces, es una rama que queremos también continuar, seguir desarrollando, fomentando estos intercambios como el día de hoy, pero más detallados. Vamos a continuar con los talleres de uso, interpretando los resultados de la medición en los países donde se había hecho. Y bueno, como ya saben varios entre ustedes, y Karen, tú lo mencionaste también, estamos desarrollando una página web y de hecho, bueno, nos gustaría mostrarle un primer diseño. Ahorita justo estamos trabajando con Emil, Fernanda y Omar y Juan en los contenidos. Realmente hemos recibido un grande apoyo desde el equipo de BIT, que quería también agradecer aquí hoy. Te quería pedir, Fer, si tal vez podrías compartir la pantalla para que veamos brevemente, muy brevemente, cómo se verá esta página de índice. Algunos de ustedes también han participado en las consultas, creo que Kike ha estado con nosotros en las consultas, si me acuerdo bien, para ver cómo se verá esta página web. Y pues tenemos texto todavía que están en desarrollo en inglés y sobre todo en español. Vamos a tener una página de introducción, luego vamos a tener más detalles sobre la iniciativa y sobre todo en esta página vamos a compartir también todos los datos de las mediciones. Y esperamos poder contar con esta página para ya en vivo, para compartir con ustedes y toda la comunidad para los finales de este mes. Entonces, una vez que está lista, las vamos a invitar a explorar, compartir, mandarnos su feedback y retroalimentación, cómo podríamos mejorar para que el índice continúe a servir a múltiples actores. Y yo me voy a parar aquí y no me queda más nada que agradecer más una vez esta oportunidad de poder intercambiar sobre el índice hoy. Gracias. Muchas gracias, Mihala. Gracias por platicarnos qué sigue para el INSE. Gracias igual hemos estado trabajando muy de la mano con ustedes. Gracias por la apertura. También, por supuesto, al equipo de GISRA, quienes han estado desarrollando la página. A Fer y Omar, con quienes hemos estado trabajando en la estrategia de comunicación
para el uso del INSE. Y bueno, como comentó Micala, a finales de junio va a estar lista la página y queremos escucharlos, queremos conocer su opinión, su retroalimentación. En la página es para ustedes, para que ustedes le puedan dar el mejor uso. Está hecha para ustedes y queremos que en realidad sea una herramienta que les permita alcanzar sus propias metas relacionadas con sistemas de evaluación. Gracias nuevamente, Micala. Y bueno, tenemos unos minutos para plantearle algunas preguntas al panel, a nuestras panelistas y a nuestro panelista. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede utilizar el chat. Por aquí ya tenemos, de hecho, una pregunta o levantar la mano para que le demos la palabra. Les voy a pedir que seamos muy concisos en la pregunta para que podamos utilizar de la mejor manera el tiempo que tenemos en el panel. Por aquí, mientras alguien más en Zoom prepara algunas preguntas, Claudia Olavarría, que aquí está con nosotros, nos dice que es un debate muy interesante, que el INSE es una herramienta muy valiosa para mirar y para fortalecer sistemas de evaluación, y quería preguntarnos qué aspectos de mejora puede tener el INSE mismo, ¿no? El INSE como una herramienta, qué cosas se pueden mejorar. No sé si alguien del panel o Mijala o Juan, alguien quiera atender esa pregunta de Claudia. Me parece que Yo comienzo. Okay. Yo creo que, por supuesto, todo lo que hacemos podemos mejorar, ¿no? Y por eso siempre está muy agradecido el feedback, la retroalimentación que podemos recibir cada vez que se realiza medición en un país. También compartimos un cuestionario de retroalimentación, eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo con un equipo de consultores, trabajamos conjuntamente con mujeres, donde está Alejandra Faundes, pero también tú, Claudia, has estado involucrada en algunos elementos. Estamos viendo cómo si el índice está bastante sensible a género, si podríamos integrar mejor la perspectiva de género y de derechos humanos dentro del índice. Esto dicho, no podemos mejorar, integrar los cambios a paso corriendo, ¿no? Entonces, lo que habíamos establecido es las revisiones de las herramientas se pueden hacer a ciertos momentos durante la reunión anual de trabajo y acordados en la dinámica del índice multiactor, acordados con todos los actores que participan a la iniciativa. Entonces, no se hacen cambios durante las mediciones, pero con cierta periodicidad se prevé integrar mejoras. Y veo que tal vez Arlet quiere contribuir algo al respecto también. Gracias, Arlet. Bueno, qué provocación. Todo es mejorable. Yo creo que podríamos mejorar en 3 cosas. Uno, en una revisión, actualización, articulación conceptual. Por ejemplo, me pregunto, hemos cruzado las dimensiones y los indicadores de INSE con los estándares de evaluación para América Latina y el Caribe. Creo que ahí podríamos tener un ámbito interesante. Segundo, la cuestión del territorio, pensando en las características particulares de los países. Tenemos países como México y Argentina que funcionan de una manera y tenemos otros países como El Salvador con dimensiones más pequeñas, o Costa Rica o República Dominicana. Tercero, podríamos pensar en la posibilidad de la ponderación. Yo he trabajado mucho en construcción de índices y bueno, esa siempre es una discusión y obviamente es mucho más fácil y mucho más sencillo no usar la ponderación, pero se me ocurre, pensando en voz alta, ¿no? Podríamos pensar en una ponderación por países, que cada país diga cuáles son sus factores claves determinantes. Eso obviamente nos va a generar ruido con la comparabilidad, pero bueno, ahí lo dejo. Mucha tarea para ti, Emil.
Muchas gracias, sin duda, mucha tarea para que el INSE sea cada vez un instrumento de más ayuda para fortalecer sistemas de evaluación. Entonces, tarea bienvenida. Muchas gracias. ¿Alguien más del panel quiere hablar algo desde su experiencia también con el INSE, por supuesto, sobre esta pregunta que nos planteaba Claudio Lavarría sobre qué se puede fortalecer del INSE mismo? Bueno, me parece que no. Y tenemos una mano, o sí, Quique, perdón. Sí, algo muy Adelante. pequeño. Reconocer que desde que surgió como idea el INSE, alrededor del año 2017, hasta hoy, el instrumento como tal se ha venido ajustando. ¿Ya? Es cierto que en la medición, como decía Mijala, no se cambia el índice, ¿de acuerdo? Pero en esa línea de modificación y ajuste en el tiempo se reconoce que existe la posibilidad de poder realizar mejoras e incorporaciones en versiones, llamémosle 2.0 o de repente 1.2 del instrumento. Ese es un primer aspecto que quería resaltar. Lo otro, que lo comentó muy bien Arlet, pueden haber mejoras en la metodología. Si esos eventualmente son tal cual los mejores indicadores y la ponderación es un aspecto que se va a reevaluar de manera constante, sobre todo si alguno termina siendo, termina cubriendo de manera total alguna característica. Si de pronto tenemos, no sé, en la escala de 0 a 10, 10, 10, 10, 10, de repente ya no nos ayuda mucho en la medición y habrá que remirarlo. Lo otro es la mejora en en el alcance a otros niveles. Comentaban hace un rato, si nos vamos a otros niveles de gobierno, no en el nacional solamente, sino también en el departamental, el subnacional en general, ¿necesitamos hacer algún ajuste? Ya, esa es una respuesta que de momento no la tenemos del todo clara. Y el último punto que también podría incorporarse como una mejora es alrededor del instrumento. Existen cajas de herramientas que faciliten la toma de decisiones y el seguimiento de el resultado de estas decisiones. Podría de pronto incorporarse algunas cajas de herramientas básicas, además de las que ya se tienen, para poder mirar el uso posterior del INSE. No es específicamente del instrumento, la mejora, pero sí del uso posterior. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Quique, Mijala, Arlet. Tenemos una mano levantada de Maynor Ávila de CGPlan. Me parece que quiere plantearnos alguna pregunta. Gracias, Sí, Maynor. buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Así es. Perdonen que no ponga mi cámara, no tengo acceso a cámara acá donde estoy, pero yo concuerdo mucho con las observaciones que realizó Arlet y José Enrique sobre los aspectos de mejora que podrían tener el INSE en cuanto a su metodología. De hecho, dentro de una encuesta de lecciones aprendidas que nos acaban de pasar, que viene precisamente de WFP, que es el Programa Mundial de Alimentos, precisamente se coloca algo como ello, o sea, qué cosas podemos mejorar. La situación del territorio, mejor dicho, la representación del territorio se hace importante porque regularmente manejamos la institucionalidad pública a nivel nacional, pero hay entes a niveles locales que son sumamente importantes. Adicional a ello, lo que comentaba José Enrique sobre la ponderación del índice, creo que puede, en cierta manera, pues a través de ciertos análisis, poder establecerse una reponderación sobre determinados aspectos. Que obviamente, pues esto conforme a la experiencia se va a poder ir dando y poder ir identificando. Yo quisiera resaltar únicamente algo que como parte del equipo de la mesa técnica nos sucedió en Guatemala y creo que va muy aunado a lo que José Enrique compartió y es la caja de herramientas. Porque cuando uno lee las preguntas, cuando uno está en su equipo de trabajo, creo que una de las cosas más difíciles
es poder contextualizar las preguntas. Nosotros la interpretamos de una manera y tenemos que llegar a ciertos acuerdos para poder responder, pero no es como que tener una caja de herramientas en la cual nos pueda orientar o brindar otras herramientas, porque en algún momento este instrumento pregunta de políticas, en otras preguntas bajo el mismo eje o pilar nos pregunta sobre proyectos, y entonces va llevando no un orden que pueda uno interpretar de una mejor forma. A veces eso nos llegó en determinado momento a no responder, a llevarnos mucho más tiempo en cuanto a la respuesta de las interrogantes. Creo que ese es un punto, yo no sé si a todos los países les ha sucedido, pero en nuestro caso sí tuvimos que ir a otros, consultar otros documentos, ver más o menos qué otra interpretación podría tener esto, y eso pues obviamente llegaba con dificultad a ponernos de acuerdo. Pero creo que eso y aunándolo a tal vez tomarnos un tiempo previo en cada uno de los ejercicios en conjunto con los coordinadores nos puede dar claridad en cuanto a brindar mejores respuestas y mucho más objetivas en cuanto a lo que se está preguntando para llevar, obviamente, pues el INSE a una mejor interpretación. De mi parte eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Maynor. Gracias por este gran comentario, por esta retroalimentación para el INSE. Alguien en el panel que quiera, Juan, Mijala también, por supuesto. Por ahí comentar que sí, en charlas del INSE se ha hablado mucho de este tema, por supuesto, y gracias por nuevamente traerlo a la atención del INSE, por supuesto, que es muy importante poder contextualizar adecuadamente y que las expectativas sobre el tipo de respuestas que se esperan sean muy claras. Sí, el INSE, como dice Mijala, recibe esta retroalimentación, y entiendo que parte de eso va en el sentido de ofrecer mayor claridad a quienes tienen la responsabilidad de presentar una de estas miradas plurales que caracterizan al índice. No sé si alguien más quiera añadir algo al comentario de Maynor. De no ser así, pues bueno, estamos ya sobre tiempo, pero bueno, quiero agradecer muy especialmente a nuestras panelistas, a nuestro panelista, a Juan, a Mijala, agradecerles de manera todavía más especial a todos los que nos han estado siguiendo aquí en Zoom y en otros medios, extenderles, reiterar la invitación que hizo Mijala. Sigan pendientes del INSE, tienen muchas sorpresas para que puedan conocer su metodología, su estructura, cómo se levantan los datos y, por supuesto, conocer los datos de las diferentes mediciones en varios países en diferentes momentos en el tiempo. Agradecerles muchísimo a todos su presencia. Quienes gusten prender su cámara, nos encantaría tomarnos una fotografía con ustedes antes de cerrar, para que podamos tener un recuerdo de este panel, de esta actividad de la Semana de la Evaluación Glocal 2022. Y mientras se siguen prendiendo cámaras, reiterar esta invitación para que sigan viendo la agenda de eventos, que es interesantísima. Hay eventos sobre género, sobre ODS, en fin, sobre evaluación en el post-COVID, sobre el INSE, sobre medición de capacidades, y bueno, una invitación para que revisen esta agenda tan rica, que es tan representativa de la evaluación en nuestra región, pero también ya a nivel global. Entonces, bueno, vamos a tomar la sonrisa en México. Tenemos ciertos chistes para que la gente sonría, ¿no? Pero bueno, vamos tomándolas. 1, 2, 3. Venga, otra vez, porque luego no falta quien pida que se repitan. Entonces, nuevamente a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Buenísimo, estamos listos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado en este evento sobre el INSE. Sigamos fortaleciendo los sistemas de evaluación, las capacidades nacionales de evaluación. Y bueno, reitero la invitación a seguir los eventos de Glocal 2022. Muchas gracias a todas, a todos. Seguimos en contacto y hasta la próxima.